Dentro del marco del programa Queremos Aprender, este módulo aborda conocimientos del sistema de escritura, más específicamente de conciencia fonológica. La autora del módulo es la doctora Ana María Borzone. Como sabemos, el español utiliza un sistema de escritura alfabético. Se denomina alfabético dado que representa los sonidos que conforman las palabras a través de letras. El principio alfabético consiste precisamente en la relación entre los sonidos, que son unidades del habla, y las letras, que son unidades del sistema de escritura. Es importante tener en claro que las letras representan sonidos, no sílabas, como en el silabario japonés, ni palabras, como en el sistema logográfico chino. La pregunta inicial es: ¿de qué modo enseñamos para que los niños aprendan el sistema de escritura? Bien, decimos que el principio alfabético consiste en que los sonidos de las palabras se representan mediante letras. Es razonable, entonces, plantear la enseñanza del sistema a través del desarrollo de la conciencia fonológica, de la identificación visual de las letras por sus rasgos, del trazado y de las correspondencias sonido-letra. En el caso de los niños ciegos, los rasgos son táctiles, no visuales. En este módulo nos vamos a focalizar en la conciencia fonológica. Para comprender en qué consiste la escritura, el niño debe poder darse cuenta de que las palabras están formadas por sonidos y que las letras representan esos sonidos. Bien, la mayoría de los niños y niñas, antes de aprender a leer y a escribir, no se dan cuenta de esto. Es decir, no se dan cuenta de que las palabras están formadas por sonidos, lo que significa que no tienen conciencia fonológica. ¿Por qué los niños no se dan cuenta de que las palabras están formadas por sonidos? ¿Y por qué tampoco reconocen cuántos sonidos tiene una palabra? Cuando hablamos, no pronunciamos sonido por sonido. No decimos, por ejemplo, Susana. Hagan la prueba. Digan su y sientan cómo están sus labios cuando comienzan a decir su. Los labios ya adoptan la forma redondeada como para decir u. Estamos pronunciando los dos sonidos juntos, es decir, coarticulamos. No pronunciamos sonido por sonido. Miremos la boca. Los labios redondeados al decir su y distendidos al decir sa. La boca adelanta el gesto de la vocal al pronunciar la consonante porque ambas se articulan juntas, se coarticulan. La coarticulación impide que los niños atiendan a los sonidos individuales, comprendan que los pueden separar y relacionar con las letras. Asimismo, los niños atraviesan o pasan por alto los sonidos y atienden solo al significado. En este registro de clase se observa cómo un niño atiende al significado y no a los sonidos. María José y sus compañeros juegan a viene un barco cargado de. La maestra entonces dice: viene un barco cargado de cosas que tienen nombre que empiezan con dice. Entonces los niños dan distintos nombres. Juan dice mesa, Ana dice mono, Daniel dice mate y María José dice yerba. Entonces la maestra le dice a María José: no tenés que pensar en la cosa, tenés que pensar en el nombre, en los sonidos que tiene y en cómo empieza. ¿Por qué sucede esto? El niño asocia mate con yerba. No puede inhibir la asociación semántica que existe entre mate y yerba y atender solo al sonido. Por eso no logra pensar una palabra que comience con m. Llamamos entonces conciencia fonológica al conjunto de habilidades para deslindar los sonidos de las palabras y operar con ellos, es decir, para manipularlos, ¿no? Algunos niños llegan a descubrir los sonidos a partir de las rimas y los juegos con el lenguaje. Cuando los niños cantan había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin, están atendiendo a los sonidos, a la rima, y comienzan a desarrollar conciencia fonológica en un contexto lúdico, ¿no? Pero otros niños, especialmente aquellos que no han tenido oportunidades de participar en juegos con sonidos, canciones o rimas, requerirán para adquirir conciencia fonológica una enseñanza específica y más sistemática en la que se recreen las situaciones de enseñanza implícita que tienen lugar en algunas familias. La rima es la habilidad de conciencia fonológica más fácil de adquirir. En las habilidades de conciencia fonológica
observamos que se da una progresión en grados de complejidad creciente, desde la identificación y producción de rimas a la identificación de sonido inicial, reconocimiento de sonido final, a la segmentación, que implica deslindar todos los sonidos de la palabra, y la elisión de sonidos. Esta progresión es la que tomamos como base en nuestros materiales. Las actividades de conciencia fonológica se realizan con dibujos. Recuerden que el objetivo es que los niños se atiendan a los sonidos de las palabras. Comenzamos por las rimas, porque al tener la rima más de un sonido, es más fácil de identificar cuando dos palabras riman. Para la práctica de las habilidades involucradas en el dominio del sistema de escritura, proponemos dos materiales didácticos. Cada uno se presenta en su módulo correspondiente, Sonidos y letras en acción, y Yo aprendo a leer y a escribir. Una pregunta importante es saber cómo intervenimos para que los niños adquieran conciencia fonológica. En todas las actividades, el docente modela y señala los pasos que hay que seguir para resolver la actividad. Los niños acompañados por el docente realizan la tarea en forma oral mirando las ilustraciones del libro. Tenemos que recordar que a los niños, por su reducida capacidad de memoria, les resultan difíciles las consignas que implican varios pasos. Por eso, si es necesario, el docente repite la explicación y orienta la realización de los diversos pasos de la actividad. Los niños resuelven la actividad solos o en grupo. Una vez que han resuelto la actividad entre todos, en grupos o individualmente, realizan la actividad en el libro. Estas diferentes actividades exigen atención y memoria por parte de los niños, por lo que no solo desarrollan conciencia fonológica, sino también habilidades cognitivas. Aquí tenemos un ejemplo. El docente invita a los niños a mirar los dibujos, señala el ratón y lo nombra, los niños lo nombran también, todos enfatizando la rima. Luego les propone identificar el nombre que rima, que termina igual que ratón. Pregunta, patín, ¿termina igual que ratón? Siempre prolongando la rima. Entonces el docente continúa comparando la palabra ratón con los otros dibujos. Y cuando encuentran algunos que riman, los niños lo marcan en sus libros. En esta actividad, el docente nombra los dibujos y los compara. Cepillo y cuchillo, ¿riman? Si riman, los unimos con una raya. Tenedor y tambor, ¿riman? Jugamos con rimas y también trabajamos atención y memoria. El docente invita a los niños a jugar al entrometido. Les explica en qué consiste el juego. Hay varios dibujos, el nombre de dos de ellos rima con el dibujo inicial. Pero hay otro, el entrometido, que se metió sin que nadie lo viera y que tenemos que encontrar. Cuando lo encontramos, lo tachamos. Comencemos. Frutilla y canilla, ¿riman? Si riman, entonces silla no es el entrometido. Frutilla y tortuga, ¿riman? No, entonces tortuga es el entrometido. Veamos si hay otro entrometido. Frutilla y canilla, ¿riman? Sí, bueno, ya encontramos al entrometido. La misma actividad se realiza con las otras hileras. Esta es una actividad de trabajo con el sonido inicial. El docente propone a los niños nombrar los dibujos como lo hace el loro de Klofki. Ala, anillo, avión, araña. Todos juntos repiten las palabras prolongando el sonido inicial. Luego hacen lo mismo con otros dibujos. Elefante, estrella. Señala un dibujo, dice enano y pregunta, ¿empieza como elefante? Sí, empiezan igual. Entonces lo pintamos de verde. Y de esta manera continúa prolongando y comparando con elefante todos los otros dibujos. En esta actividad también trabajamos con sonido inicial. El docente dice sol y sapo y pregunta si comienzan igual. Pide a los niños que miren los dibujos porque van a unir con el dibujo del sol, mediante una línea, todos los dibujos que empiezan como sol. Comenzamos. Sopa. ¿Comienza como sol? Sí, empiezan igual.
Entonces hagan una línea desde sopa hasta sol. Y así se continúa con los demás dibujos. Los niños realizan la actividad junto con el docente. A medida que aprenden a realizar este tipo de actividad, pueden hacerla primero con el docente oralmente y luego en grupos o individualmente en sus libros. Es muy importante que antes de comenzar a realizar la actividad, el docente y los niños den el nombre de cada elemento. De lo contrario, podrían estar llamando, por ejemplo, rana al sapo. Los sonidos se introducen con gitanjáforas, textos breves en los que las palabras repiten un mismo sonido. El docente invita a los niños a repetir unos versos muy graciosos, que luego enseñarán a Klofki o a otro personaje. El docente lee la gitanjáfora, enfatizando y prolongando el sonido que se repite y que se introduce a través de estos textos. Luego lee de la misma manera una oración y los niños la repiten, cuidando de prolongar el sonido correspondiente. En este caso, se introducen dos sonidos, r y n, a través de gitanjáforas. Recuerden que al leerlas es necesario prolongar y enfatizar el sonido que se introduce. El docente lee luego una oración y los niños la repiten atendiendo el sonido que se reitera. En esta actividad continuamos trabajando con sonido inicial. El docente invita a los niños a mirar las ilustraciones. Señala que en el medio del dibujo hay una rana, y no sapo, rana y un nene. Les propone unir estos dibujos con los que empiezan igual. Ratón empieza como rana o como nene. Entonces unimos rana con ratón. Y continúa comparando el nombre de cada dibujo con rana y con nene. Con esta misma dinámica, los niños repiten los nombres prolongando los sonidos y unen con una línea los que empiezan igual. Bueno, esta actividad se denomina el equivocón. A los 5, 6 y aún 7 años, no todos los niños articulan los sonidos en forma adecuada. Cuando Klofki se equivoca y los niños lo corrigen, por un lado sienten que ellos saben y por otro no se avergüenzan cuando se equivocan. ¿Cuál es el objetivo de la actividad que llamamos equivocón? Esta actividad presenta dos objetivos fundamentales. Por un lado, afianzar la autoestima y confianza de los niños. Al corregir a Klofki, los niños toman conciencia de que todos se pueden equivocar. Pueden no conocer una palabra que dice un compañero o no comprender una consigna. Por lo que, así como ellos corrigen a Klofki, porque se dan cuenta de que él no sabe y se equivoca, así también se animarán ellos a preguntar y a aceptar la ayuda de los demás. Asimismo, esta actividad se propone desarrollar la metacognición, es decir, los niños toman conciencia de sus errores o de aquello que no conocen y de esta manera pueden aprender a controlar sus procesos de comprensión y de producción. La toma de conciencia del sonido inicial se puede lograr a través de distintos juegos. Las actividades con sonidos deben ser variadas, atractivas, deben implicar siempre situaciones de juego para los niños. Si se pueden realizar acompañadas por algún tipo de movimiento, como es el caso de esta actividad en la que los chicos aplauden, será mucho mejor. El movimiento alivia la atención de los niños y los motiva para continuar aprendiendo. En este caso, el docente invita a los niños a nombrar los dibujos de a dos y prolongar el sonido inicial. Entonces dicen mano, mesa. ¿Y aplaudimos? Sí, aplaudimos porque comienzan igual. Aquí tenemos otro ejemplo. El docente propone nombrar los dibujos y prolongar el sonido inicial. En este caso, dedo. Si el nombre del dibujo no comienza como burro, deben tachar ese dibujo. En este punto cabe que nos preguntemos cómo surge el constructo conciencia fonológica. En la década del 60, el debate metodológico llevó a investigar cuál era el mejor método para enseñar el sistema de escritura. Reiteramos, el sistema de escritura, no la comprensión y producción de textos escritos. Las alternativas eran el método global, es decir, reconocer las palabras por el largo y la forma general, por el contorno, o el método fónico, reconocer las palabras por las correspondencias letra-sonido.
Se comprobó que el método fónico era superior porque los niños aprendían rápidamente a leer y a escribir. Un investigador soviético, el Konin, discípulo de Vygotsky, propuso mejorar el método fónico, hacerlo más ágil y divertido. El método fónico partía de las letras para enseñar las correspondencias. Se mostraba la letra y se decía el sonido. Por ejemplo, la A de ala. El Konin planteó invertir el orden, es decir, partir del sonido y luego introducir la letra. A través de juegos con sonidos, los niños tomaban conciencia de que las palabras estaban formadas por sonidos y así podían establecer de manera rápida y en un contexto lúdico las correspondencias sonido-letra. El Konin descubrió no solo la conciencia fonológica, sino también su eficacia para la enseñanza de la lectura y de la escritura, como lo mostraron miles de investigaciones posteriores, ¿no? Era necesario alfabetizar a una población muy amplia en la Unión Soviética y para ello se buscó el mejor camino. Desde la década del 90, la mayor parte de los países con sistema de escritura alfabético han incorporado a sus programas de alfabetización actividades para desarrollar conciencia fonológica. Entre ellas, la actividad que propuso el Konin, los casilleros para prolongar todos los sonidos de las palabras, no solo el sonido inicial, sino todos los sonidos que componen una palabra. La actividad consiste en ir marcando en esos casilleros los sonidos identificados. Este es un ejemplo de esas actividades. El docente propone a los niños mirar el dibujo de referencia que está en la locomotora. En el primer caso, encontramos una mesa. A partir de ahí, el docente comienza a prolongar los sonidos de la palabra. Mesa. Con la prolongación de los sonidos de la palabra, los niños logran identificar los sonidos, deslindarlos de los otros sonidos con los que forman una sílaba y así poder casarlos y anotar una cruz en el casillero correspondiente. Un aspecto muy importante. No se trata de decir s, a, sino de prolongar cada sonido, pero sin cortar su coarticulación, guardando la unidad de la palabra. En las actividades presentadas se ha trazado una línea debajo del tren para que los niños, luego de cazar los sonidos, escriban la palabra. El docente realiza la misma actividad que en el caso anterior. Va prolongando cada uno de los sonidos y los niños los cazan y hacen una cruz en el casillero del cuerpo de la oruga. ¿Cómo realizar la actividad del cazasonidos? Veamos con atención este recuadro. Debemos recordar que la propuesta del Konin es distinta del método fónico, porque invierte el orden. Va de los sonidos a las letras. El docente propone a los niños jugar a cazar o atrapar los sonidos y encerrarlos en los vagones, si se trata de un tren, o en las partes del cuerpo de la oruga. Al prolongar los sonidos, los niños aprenden a deslindarlos. Al deslindar los sonidos, aprenden a realizar el autodictado a medida que escriben. Al autodictarse, van prolongando los sonidos y activando la letra correspondiente, y de esa manera logran escribir sin omitir letras, adquiriendo así un nivel más avanzado de conciencia fonológica. Como se podrá ver, los niños van a comenzar a escribir en cursiva y a leer en letra de imprenta minúscula. En los siguientes módulos nos detendremos a explicar y a analizar los fundamentos de esta elección de distinto tipo de letra para leer y para escribir. En estos últimos ejemplos, presentamos a modo de anticipo de los módulos siguientes algunas actividades para trabajar tanto el trazado de las letras como la identificación de las correspondencias entre sonido-letra. De este modo, damos por concluido este módulo de conciencia fonológica y les agradecemos por su atención.